Muy buenos días para todos, un saludo cordial. He querido tratar el tema a continuación porque entiendo que es necesario y es frente a algo que se está volviendo como de moda, un cliché que llamo yo, y es eh, estar diciendo Dios lo bendiga. Ese Dios lo bendiga es muy de las comunidades o iglesias protestantes. eh, Diferente del Dios le pague, que es muy católico. Entonces, lo primero que hace una persona cuando se vuelve eh, de alguna comunidad protestante es cambiar el Dios le pague por el Dios le bendiga, porque es lo primero que le enseña. No, es que usted no diga Dios le pague, que lo que hay que decir es Dios le bendiga. Entonces, la primera aclaración que quiero dar en esta mañana es que Dios le pague o Dios le bendiga, pues significa lo mismo, porque Dios lo bendice a uno, alguien da una bendición sobre uno y Dios es el que actúa bendiciéndolo, la persona no lo bendice a uno, sino le desea a uno que Dios derrame bendiciones sobre uno. Pero usted le dice a alguien Dios le pague, es lo mismo, porque ¿con qué paga Dios? Dios paga con bendiciones. Entonces, de alguna manera le está diciendo lo mismo. Dios le pague, este favor que me hizo es Dios lo colme de bendiciones, Dios le derrame sobre usted bendiciones. Es lo mismo, simplemente que como hay de alguna manera un propósito de las iglesias protestantes y es desvirtuar, desligar, desnaturalizar a la persona que viene, generalmente todos de la iglesia, de las iglesias católicas, no hablemos de la iglesia romana, de las iglesias católicas, con unas tradiciones que hay que quitarle a la gente, desnaturalizar la gente, desculturizar la gente, porque no es solo parte de una fe, sino parte de una cultura. Entonces usted ya no vuelve a escuchar a un protestante decir Dios le pague, sino Dios le bendiga, sin tener en cuenta eh, por qué ha cambiado esa bendición de Dios le pague por Dios le bendiga. Y el que no le interesa el tema, pues simplemente dice muchas gracias. Pero igualmente también está diciendo de alguna manera Dios le pague, Dios le bendiga. Yo no digo Dios le bendiga porque yo no soy cristiano, yo no soy católico, Dios le pague, sino yo digo muchas gracias. Pero ¿cuáles son las gracias? Las gracias provienen de Dios. ¿Quién más puede dar gracias sino Dios? O sea, las gracias son igual a las bendiciones. Entonces, dice Dios le bendiga, Dios le pague o muchas gracias, está diciendo lo mismo. Quiere para hacer la persona muchas gracias de bendición, muchas bendiciones. Entonces, era como para primero aclarar el tema. Cuando usted se refiere en esos tres términos, dando un agradecimiento, eh, se está refiriendo a lo mismo, pidiendo bendiciones para esa persona, intercediendo usted por esa persona. Mire lo que está haciendo. Un Dios le bendiga, un Dios le pague, un muchas gracias, es una intercesión suya hacia la otra persona. Él está diciendo a Dios, Dios bendice a esta persona. Dios llénalo de gracia a esta persona. Entonces, todos son sinónimos de una sola cosa, la gracia y la bendición de Dios. Para que nos quede claro, porque a veces uno va y uno como católico le dice a una persona, Dios le pague, y entonces, ay, no, así no se dice, Dios le bendiga, porque les enseñan a cambiar, pero no les explican que las palabras tienen una etimología, las palabras tienen un contexto y tienen sobre todo una historia de dónde vienen y por qué se dicen y por qué llegaron a nuestro lenguaje actual. Es importante entender todo el contexto. Nosotros aquí somos hispanoparlantes y se usa el Dios le pague, que es, digamos, sobre todo muy de la región paisa, el Dios le pague. Entonces, casi que
que está intrincado en nuestro ADN, ese Dios le pague. Entonces empiezan a la gente casi a forzarla a cambiar, que porque eso está malo, que así no se es, pero así. Igual, entonces, todos los tres términos llevan a lo mismo. Ahora bien, ¿por qué digo que se volvió un cliché? Porque se volvió moda ahora que usted por todo le dicen Dios le bendiga. Entonces usted va a comprar una empanada, Dios le bendiga. Usted saluda, se despide a alguien, Dios le bendiga. Usted saluda a alguien, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios lo bendiga, le bendiga, le bendiga. Se volvió un cliché. Y resulta que, como lo decía inicialmente, eso debe tener una intencionalidad, que es pedir a Dios una bendición para el otro. Pero lo que hace verdaderamente eficaz la bendición es que tenga usted la intención, que haya una intención muy profunda, un deseo, una reflexión sobre lo que quiere para el otro. Entonces, por eso incluso se vuelve una cosa trivial, cliché, es que ya todo el mundo cree que eso funciona cuando eso se vuelve unas palabras vanas, que no llenan para nada. Tiene sentido. Entonces, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya se vuelve algo automático que no se dice con intención. Cuando no hay intención, entonces, eso son palabras vacías. Para que entendamos ese tema, porque nos hemos vuelto algunos cristianos que llaman, todos somos cristianos, se hacen llamar a sí mismos cristianos, pero son protestantes, pertenecen a la iglesia protestante, se ufanan diciendo Dios le bendiga por todo, pero se vuelve una cosa que no tiene mayor sentido, porque no le ponen la intención, porque no parte de su corazón, no desean. Entonces se vuelve un saludo como decir que hubo y adiós, en vez de decir adiós, que es otra intencionalidad. A veces nos encontramos frente a esto que ya se vuelve trivial decirle adiós a una persona. ¿Sí? Es pedirle que vaya con Dios. Uno dice adiós, pero no dices vaya, lo que quiere decir es vaya usted con Dios. Entonces, vaya usted con Dios. Cuando dice adiós, vaya usted con Dios. Entonces, hemos trivializado todos estos términos y dejan de tener la intencionalidad que debe ser, y es a quién vamos a bendecir de una manera que verdaderamente pueda transformar la vida de esa persona, y no simplemente decirlo por decirlo, palabras vacías que no tienen sentido cuando no se dicen con la intencionalidad. Y es que nos volvimos así, no le ponemos como algo de raciocinio a lo que decimos. Voy a poner un ejemplo. Uno a veces dice ojalá pase tal cosa, ojalá venga, ojalá tal otra, ojalá aquello. ¿Y de dónde viene la palabra ojalá? La palabra ojalá es de España, ¿sí? Y la palabra ojalá quedó de cuando los moros, los árabes, estuvieron 800 años en España, en una parte de España, al lado de Andalucía, y ese ojalá es si Dios quiere, por Alá, ojalá, si Dios quiere. Entonces, cada que nosotros decimos ojalá, estamos diciendo es si Dios quiere. Parece que Alá es como los musulmanes o maometanos, seguidores del profeta Mahoma, se refieren a Dios. ¿A cuál Dios? No a otro Dios. El mismo Dios judeocristiano que le llamamos los católicos Yahvé, o que le llaman los protestantes Jehová, una mala interpretación que habría que entrar a explicar qué es el nuevo Dios. Eso es una muy mala traducción, una traducción como ordinaria, digamos, muy mala. De la palabra correcta es Yahweh. Esa es la palabra correcta como se dice, porque parece que en el alfabeto hebreo no hay vocales, entonces parece que las pusimos y es como lo más cercano
que podría, para poder vocalizar ese tetagrama. Pero en realidad, si fuéramos a nombrar a Dios en español, tendríamos que decir: yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Entonces, la palabra Alá viene del nombre más primitivo de Dios todavía, que es Elohim, Halom, Halom, Elohim, que en ese lenguaje, que son lenguas semíticas, también el árabe, viene en la actualidad y a nuestra lengua como Alá, Alá, pero es el mismo Dios. En la Biblia aparece ese nombre, Elohim, Alá, y nosotros decimos ojalá. Entonces estamos nombrando, de alguna manera estamos diciendo: si Dios quiere. O sea, si Alá quiere, si Dios quiere, si Yahvé quiere, porque es el mismo, simplemente nombrado de otra manera, con el nombre primitivo, que era el Dios El. Ese es el primer nombre con que las comunidades semíticas se refieren a ese Dios sin nombre, ese Dios desconocido, el Dios El. El. Y ahí viene el Elohim, el grande, el poderoso, el único, el Elohim. Otros lo definen como los Elohines, como si fuera plural. Y habría que hablar de eso en algún momento. Pero no nos salgamos del tema. Entonces, ojalá también tiene que ver con una petición a Dios, que nosotros ya lo tomamos. No, ¿por qué? Porque no entendemos las palabras. Voy a dar un ejemplo muy cotidiano, muy coloquial de nuestra vida normal, y es el pan de bono. A nosotros nos gusta mucho el pan de bono, ese pancito que es en puro queso, muy rico, redondito, no el pan de queso, que es una llanta, este redondito, pan de bono. Y cuando uno va pan de bono, un pan de bono, pero ¿de dónde viene la palabra pan de bono? Viene del Valle del Cauca, porque donde vamos muy bayuno, viene del Valle del Cauca, viene de los ingenios azucareros, viene del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando tenían los ingenios, le cambiaban a sus obreros, les cambiaban por mercancías el trabajo, en unos campamentos, unas tiendas, donde les matamos un novillo y el sábado que vayamos a pagar les damos carne, les pagamos con carne. Y se hacían unos panes que tenían diario para los desayunos, y eran un pan con queso, elaborado en país y queso. Y ese pan, a ellos les daban unos bonos y cambiaban las cosas, no solo los panes, la remesa, la panela, todo lo que producían, la reto, lo cambiaban por unos bonos. Por eso el pan se llama pan de bono, porque era un pan que se cambiaba por unos bonos que les daban, en vez de pagarles en dinero. Y mire que no es, comamos un pan de bono, uno no entiende la palabra. Entonces a veces estamos usando un poco de palabras con respecto a Dios que no las entendemos, y llegan otros y nos confunden. Ahora cualquier pastor de esos que confunden a todo el mundo dice: ¿cómo que ojalá quiere decir Alá? No, eso no. De ahora en adelante puede salir una predicación y decir: no vuelvan a decir ojalá en su vida, porque miren que están nombrando a Alá, que ese no es nuestro Dios, cuando ni siquiera entienden que Alá es el mismo Dios judeo-cristiano, o sea, el Dios de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes, porque todos somos las tres religiones abrahámicas monoteístas, abrahámicas, porque todas vienen de Abraham, Isaac e Ismael, los dos hermanos, que habría que hablar del tema, ¿no?
todos esos conflictos árabe-judíos son entre dos hermanos, Ismael y Isaac, hijos de Abraham. Entonces, quería hablar y me extendí un poco más allá de lo que se necesitaba, solo para decirles que empecemos a ir más allá de las cosas, de lo superficial. O sea, uno no puede estar a toda hora, porque eso se vuelve una rutina y deja no, ya pierde sentido. Cuando uno a toda hora está repitiendo una cosa y no sabe ni por qué la dice, pierde sentido. Cuando uno tiene que dar gracias hasta por un tinto que se toma, uno se levanta en la mañana y le da gracias a Dios. Pero le tiene que dar gracias en la mañana a Dios por la vida, le tiene que dar gracias a Dios por su salud, le tiene que dar gracias a Dios por los alimentos que va a consumir en el día. Y uno no bendice los alimentos, todos los alimentos ya son benditos por obra del Señor, son obra del Señor. Todo lo que llega a la mesa es producido en la tierra y es obra del Señor. Pero uno por la mañana hace una bendición general de todo. Uno tiene que estar bendiciendo hasta un dulce que se come. Pues mire que se vuelve unas cosas rutinarias que pierden sentido. Ay, Señor, te doy gracias por este tinto que me voy a tomar, te doy gracias al que lo hizo. Entonces se vuelve una retahíla, pero no hay un sentido realmente. ¿Sí? Gracias por lo que lo hizo, pero no sabe quién lo hizo. O sea, no sabe por quién está dando gracias. O sea, hay que empezar a buscarle coherencia a lo que se dice desde la fe, desde el interior, interiorizar lo que se dice. Y no solo volvernos como lo que tanto hablaba Jesús y no le gustaban los fariseos, unos sepulcros blanqueados, nombrando a Dios allá, nombrando a Dios acá, y yo soy, y casi que como porque sepan que yo soy, ¿no? Levantes en la mañana, mientras más discreto sea mejor. Si usted quiere darle gracias al Señor por el alimento, no necesita ponerse que todo el mundo lo escuche, pues, para que digan que usted es un cristiano muy bueno, ¿no? Dios no necesita solo palabras, usted en su mente puede, antes de sentarse, dar gracias en su mente por esos alimentos y ya. Pero yo no sé, se vuelve algo como de moda, como que no tiene, que pierde el sentido. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esto, la intencionalidad y el sentido de las cosas cuando se vayan a hacer. Un cordial saludo para todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un bendecido día y una bendecida semana.